Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la lapicera. Las letras del documento se movían frente a mis ojos como si estuvieran vivas, pero yo no podía leer nada. Solo veía manchas negras sobre papel blanco. El médico de guardapolvo impecable repetía con voz suave, casi dulce: «Señora, entiendo su dolor, pero necesitamos que firme aquí. Es urgente, para liberar el cuerpo de su hijo, el cuerpo de mi hijo». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo oxidado. Daniela, mi nuera, estaba a mi lado con los ojos rojos, apretándome el hombro. Podía sentir el calor de su mano a través de mi saco viejo de lana. El aire del hospital olía a desinfectante y a algo más, algo metálico que me revolvía el estómago. Mis rodillas estaban por ceder. Tengo 61 años y en ese momento sentí cada uno de esos años pesándome en los huesos. «Mami, por favor», susurró Daniela junto a mi oído. «Tenemos que hacer esto rápido. Sebastián». Él hubiera querido que todo fuera rápido. Sebastián, mi único hijo, mi razón de existir durante 40 años, muerto en un accidente. Eso me había dicho Daniela por teléfono apenas 2 horas antes, con voz quebrada. «Mami, Sebastián tuvo un accidente terrible. No sobrevivió. Venga rápido al Hospital San Rafael. Necesitamos que esté aquí». Tomé la lapicera con dedos temblorosos. Era una virome azul barata, de esas que regalan en las farmacias. «¡Qué extraño!», pensé en mi aturdimiento, que la vida de uno termine con papeles firmados con una virome regalada. El médico señaló con su dedo la línea de puntos. «Aquí, señora Patricia, su firma aquí». Acerqué la punta de la virome al papel. Una lágrima cayó sobre el documento, manchando la esquina. Pero entonces, en ese segundo en que la tinta estaba por tocar el papel, algo en mi cerebro hizo clic. Fue como cuando uno está dormido y de repente un ruido extraño lo despierta de golpe. Mis ojos, nublados por las lágrimas, enfocaron las palabras del encabezado. No decía «autorización de liberación de restos mortales». Decía «escritura de transferencia de propiedad». Departamento ubicado en calle Rivadavia, 2847, 3 Creumira B. Mi departamento. El departamento que compré con 30 años de limpiar casas ajenas. El departamento donde crié a Sebastián sola, sin ayuda de nadie, después de que su padre nos abandonara cuando el nene tenía 2 años. El departamento que me costó cada peso ahorrado de 40 años de trabajo de sol a sol. Levanté la vista lentamente. El médico me miraba con una expresión rara. No era compasión, era impaciencia. Miré a Daniela. Ella tenía los labios apretados, los ojos clavados en el papel, esperando. Su mano apretaba mi hombro con más fuerza ahora, empujándome levemente hacia adelante. Y entonces escuché la puerta abrirse detrás de mí. Me di vuelta. Sebastián estaba parado en el umbral. Vivo, completamente vivo. Con su campera de jean gastada, sus zapatillas sucias, su celular en la mano, mirándonos, con una sonrisa que se le congeló en la cara cuando nuestras miradas se cruzaron. El mundo dejó de girar. Pero déjenme detenerme un momento aquí, porque ustedes necesitan entender quién soy yo y cómo llegué a estar parada en ese hospital, a punto de firmar mi vida entera sin saberlo. Si están escuchando esto y tienen más de 60 años, si alguna vez criaron hijos solos, si trabajaron hasta que les dolieran los huesos para darles todo a sus hijos, dejen un comentario abajo. Cuéntenme de dónde son, de qué país me están escuchando. Porque esta historia es también la historia de ustedes. La historia de todos nosotros, los que dimos todo y a veces recibimos tan poco a cambio. Mi nombre es Patricia Domínguez. Nací en 1964 en un barrio humilde de Buenos Aires, en una casita de chapa que mi padre levantó con sus propias manos en Villa Soldati. Aprendí a trabajar antes de aprender a leer. A los 8 años ya ayudaba a mi mamá a lavar ropa ajena en la pileta del patio. A los 14 dejé la escuela para trabajar en una fábrica textil. A los 19 conocí a Roberto, el padre de Sebastián. Era albañil, tenía manos fuertes y sonrisa fácil. Me enamoré como se enamoran las chicas pobres, rápido y sin red de seguridad. A los 21 años nació Sebastián. Fue un parto difícil en el hospital público.
36 horas de trabajo de parto. Cuando finalmente lo pusieron en mis brazos, era tan chiquito, tan perfecto, que juré que nunca le iba a faltar nada, que yo iba a romperme el lomo trabajando para que él tuviera una vida mejor que la mía. Roberto nos dejó cuando Sebastián tenía 2 años. Se fue con otra mujer, más joven, sin hijos que lo ataran. No dejó un peso. No volvió nunca. Así que quedamos solos, mi hijo y yo, en un departamento de un solo ambiente que alquilábamos por constitución. Habitación, cocina y baño, todo junto. Dormíamos en la misma cama hasta que él cumplió 10 años. Empecé a trabajar limpiando casas. 3 casas por día, 5 días a la semana. Me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba a Sebastián en lo de mi mamá y no volvía hasta las 8 de la noche. Mis manos siempre olían a lavandina. Mis rodillas siempre dolían de refregar pisos. Mi espalda siempre estaba contracturada de cargar baldes y mover muebles. Pero guardaba cada peso que podía, cada propina, cada peso extra por planchar o lavar cortinas. Lo metía en una lata de galletitas que escondía detrás del calefón. Durante 25 años llené esa lata. 25 años de sacrificio, de no comprarme ropa nueva, de comer arroz y polenta para que Sebastián tuviera carne, de no ir al médico cuando me dolía algo porque la consulta costaba carísima. En el año 2004, cuando Sebastián tenía 19 años y había empezado a trabajar de repositor en un supermercado, finalmente pude dar el anticipo para comprar un departamento. No era grande. 2 ambientes en Caballito, 3er piso sin ascensor, 50 metros cuadrados. Pero era mío. Tenía escritura a mi nombre, Patricia Domínguez, propietaria. Lloré el día que firmé esos papeles. Lloré de felicidad. Lloré pensando en todos los pisos que había limpiado, todas las horas que había trabajado, todas las noches que había dormido con hambre para ahorrar. Por fin tenía algo propio. Por fin Sebastián y yo teníamos un hogar de verdad. Sebastián siempre fue un buen hijo cuando era chico, cariñoso, atento. Me ayudaba con las bolsas del mercado. Me preparaba té cuando yo llegaba cansada del trabajo. Me decía, «Te quiero, ma», antes de dormirse. Pero algo cambió cuando creció. Se volvió más distante, más interesado en salir con amigos, en tener ropa de marca, en aparentar lo que no éramos. Y entonces, hace 5 años, conoció a Daniela. Ella trabajaba en una perfumería del shopping. Era linda, eso no lo puedo negar. Siempre bien peinada, siempre con las uñas pintadas, siempre con ropa entallada y zapatos altos. Pero desde el primer día que la conocí, algo en mi estómago se retorció. La forma en que miraba mi departamento, la forma en que preguntaba sobre la escritura, sobre si yo tenía testamento, sobre qué iba a pasar con la propiedad cuando yo faltara. «Mami, no seas desconfiada», me decía Sebastián cuando yo le comentaba algo. «Daniela me quiere a mí, no a tu departamento. Pero yo tengo 61 años. He vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien te mira y ve pesos en lugar de persona». Se casaron hace 3 años. Yo pagué gran parte de la fiesta. Vacié casi todos mis ahorros porque Sebastián me dijo, «Ma, quiero que Daniela tenga el casamiento que se merece. Vos sabés que yo no tengo plata ahora. Ayúdame, dale». Y yo ayudé, porque eso es lo que hacen las madres. Dan hasta que no queda nada. Después del casamiento, las cosas empeoraron. Ellos vivían en un departamento alquilado en Flores. Daniela dejó el trabajo en la perfumería porque el sueldo no le alcanzaba para nada. Sebastián seguía trabajando de repositor, pero el sueldo apenas les alcanzaba para el alquiler. Empezaron a pedirme plata prestada. Primero para el alquiler, después para la luz, después para la comida. Yo les daba lo que podía de mi jubilación mínima de 11,000 pesos por mes. Nunca me devolvieron nada. Y empezaron los comentarios. «Mami, cuando vos ya no estés, nosotros vamos a heredar el departamento, ¿no? Mami, ¿ya hiciste testamento? Tendrías que dejar todo en orden. Mami, vos que estás sola en ese departamento grande, ¿no pensaste en venirte a vivir con nosotros y alquilar tu lugar? Así tendrías más plata para ayudarnos». Yo sentía que me estaban midiendo para el cajón.
como si estuvieran esperando que me muriera para quedarse con lo único que tenía. Ahora estoy de vuelta en esa sala del hospital. Daniela me había llamado llorando a las 3:42 de la tarde. Yo estaba doblando ropa limpia en mi departamento, escuchando la radio. Cuando vi su nombre en la pantalla del celular, el corazón me dio un vuelco. Ella nunca me llamaba. «Mami», sollozó, «es Sebastián. Tuvo un accidente en la moto. Un auto lo chocó en la avenida Rivadavia. Lo trajeron al Hospital San Rafael, pero no aguantó. Mami, murió. Venga rápido, por favor». El teléfono se me cayó de las manos. El mundo se volvió negro. No recuerdo cómo bajé las escaleras. No recuerdo cómo paré el taxi. Solo recuerdo gritar la dirección del hospital con voz ronca, con las manos apretando la cartera contra mi pecho. Cuando llegué, Daniela me esperaba en la entrada. Tenía los ojos hinchados, el rímel corrido. Me abrazó fuerte. «Mami, lo siento tanto, lo siento tanto». Me llevó por pasillos blancos que olían a enfermedad y muerte. Subimos al tercer piso. Entramos a una sala pequeña con 2 sillas y un escritorio. Y ahí estaba ese hombre con guardapolvo blanco. «Soy el doctor Méndez», dijo. «Lamento mucho su pérdida, señora. Su hijo llegó sin signos vitales. Hicimos todo lo posible». Yo solo lloraba. No podía hablar. No podía respirar bien. Daniela me sostenía, me acariciaba el pelo. «Mami, tenemos que ser fuertes. Tenemos que ocuparnos de los papeles ahora». Y entonces sacó el documento. El doctor lo puso frente a mí. «Señora, necesitamos que firme esto urgentemente. Es protocolo del hospital. Sin su firma no podemos liberar el cuerpo para el velorio». Tomé la lapicera. Casi firmo. Hasta que leí escritura de transferencia de propiedad. Hasta que levanté la vista y vi a mi hijo vivo, parado en la puerta, con esa sonrisa congelándose en su cara de mentiroso. El tiempo se detuvo. Los 3 nos quedamos congelados en esa sala pequeña del hospital como estatuas de sal. Yo con la lapicera en la mano, Daniela con los ojos abiertos como platos, y Sebastián en la puerta, con la cara pálida como papel. «Ma», comenzó a decir él, dando un paso hacia adelante. Pero yo no podía escucharlo. Algo dentro de mi pecho se rompió en 1000 pedazos. No era solo rabia, era algo mucho peor. Era el sonido de 36 años de amor estrellándose contra el piso. Solté la lapicera. Cayó sobre el escritorio con un ruido seco. El supuesto médico se quitó el guardapolvo rápidamente. No era médico. Era un amigo de ellos, tal vez un actor que contrataron. Me di vuelta y salí de esa sala caminando como pude, con las piernas temblorosas, con el corazón golpeándome en el pecho, como un tambor descontrolado. Escuché a Daniela gritar detrás de mí. «Mami, espere, déjeme explicarle». Pero yo no paré. Bajé las escaleras del hospital agarrándome del pasamanos, casi corriendo. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ahí antes de desmayarme. Afuera, el sol de la tarde me pegó en la cara. Era abril, otoño en Buenos Aires. Hacía fresco. Caminé sin rumbo por la vereda hasta que mis piernas no dieron más. Me senté en el cordón de la calle, ahí nomás, como una indigente. La gente pasaba y me miraba con lástima. Una viejita sentada en el cordón, llorando sola. ¿En qué momento todo se había podrido tanto? Cerré los ojos y volví atrás en el tiempo. A los días en que Sebastián era chiquito y yo era su mundo entero. Lo recuerdo a los 5 años, esperándome en la puerta del departamento cuando yo llegaba del trabajo. Me abrazaba las piernas con esas manitos sucias de jugar en la vereda. «Mami, te extrañé», me decía. Y yo lo levantaba en brazos, aunque pesara un montón y me doliera la espalda. Y lo llenaba de besos en esas mejillas gorditas que olían a talco y a leche. Lo recuerdo a los 7, cuando tuvo neumonía. Pasé 3 noches en vela a su lado, poniéndole paños fríos en la frente, controlándole la fiebre cada 2 horas. No tenía plata para internar en clínica privada, así que lo cuidé yo sola en casa siguiendo las indicaciones del médico del hospital público. Rezaba cada noche para que no se me muriera. «Dios, no me lo quites, es lo único que tengo», le suplicaba a la Virgen del cuadrito que tengo en mi pieza. Lo recuerdo a los 12,
cuando los chicos de la escuela se burlaban de él porque yo limpiaba casas. Vino llorando un día. Mami, dicen que sos sirvienta. Dicen que por eso siempre olés a lavandina. Me partió el alma. Me arrodillé frente a él, le tomé la cara entre mis manos y le dije, Sebastián, mírame. Yo trabajo honestamente. No robo, no mendigo, trabajo. Y gracias a ese trabajo, vos comés todos los días, tenés ropa limpia y podés ir a la escuela. No hay nada de qué avergonzarse. Él asintió, se secó las lágrimas. Perdón, ma, tenés razón. Pensé que lo había criado con valores. Pensé que le había enseñado a valorar el trabajo, el sacrificio, la honestidad. Pero ahora, sentada en ese cordón de la calle, me preguntaba, ¿en qué me equivoqué? Tal vez fue cuando le compré esas zapatillas de marca caras a los 15 años. Él las quería tanto porque todos sus amigos las tenían. Yo trabajé un mes extra, limpiando una casa adicional los sábados para juntar la plata. Cuando se las di, sus ojos brillaron, pero no me abrazó como cuando era chico. Solo dijo, «Gracias, ma», y se fue corriendo a mostrárselas a sus amigos. Tal vez fue cuando le pagué el curso de computación a los 18, aunque eso significara que yo comiera solo fideos durante 2 meses. Él había dicho que con ese curso conseguiría trabajo en oficina, que ganaría bien, que me ayudaría. Terminó el curso, pero nunca buscó trabajo de eso. Siguió de repositor porque era más fácil. Tal vez fue cuando le presté plata para que se comprara la moto, esa moto maldita que según Daniela había tenido el accidente inexistente. 6,000 pesos le presté. Nunca me los devolvió. Cuando cobre el aguinaldo te pago, ma, decía. Pasaron 3 aguinaldos. Nada. O tal vez fue desde siempre. Tal vez al darle tanto, al sacrificarme tanto, al nunca decirle que no, lo malcrié. Lo convertí en alguien que cree que todo le deben, que su madre es un banco del que puede sacar plata sin límite, que mi departamento es herencia asegurada que puede cobrarse cuando él quiera. Abrí los ojos. La calle seguía ahí. Los autos pasaban. La gente caminaba. El mundo seguía girando aunque mi mundo se hubiera roto. Pero los primeros síntomas de que algo andaba mal, los verdaderos síntomas, habían empezado con Daniela. Yo no quise verlos. Me negué a verlos porque tenía miedo de perder a mi hijo. La primera vez que ella vino a mi departamento, hace 5 años, caminó por las 2 habitaciones con ojo de tasadora. Tocó las paredes. Miró por la ventana. Preguntó, «¿Cuántos metros tiene, mami?» No me preguntó cómo estaba yo. No me preguntó si necesitaba algo. Preguntó por los metros cuadrados. Cuando le mostré la cocina, dijo, «Esto hay que renovarlo todo. Estas cosas ya no se usan. Cuando sea nuestro vamos a poner muebles modernos. Cuando sea nuestro». Como si yo ya estuviera muerta. Le comenté eso a Sebastián esa noche por teléfono. «Ma, no seas exagerada. Ella solo estaba pensando en futuro. Algún día esto va a ser nuestro. Es normal que piense en eso. Normal». Era normal que una chica de 27 años mirara el departamento de su suegra viva como si fuera premio de lotería por cobrar. Después del casamiento, las visitas a mi casa se hicieron raras. Ellos vivían a 20 minutos en colectivo, pero venían una vez al mes, a veces cada 2 meses. Y siempre pedían algo. «Mami, ¿no tendrás 1,000 pesitos para prestarnos hasta el lunes? Mami, se nos rompió la heladera. ¿Nos podés ayudar con 5,000 para comprar una usada? Mami, el dueño aumentó el alquiler. Necesitamos que nos des 3,000 urgente o nos echan». Yo les daba. Siempre les daba. Aunque eso significara que yo comiera arroz blanco durante una semana. Aunque significara no comprarme los remedios para la presión. Mi hermana Rosa, que vive en Rosario, me llamaba y me retaba. «Patricia, te están usando. Sebastián ya es un hombre adulto. Tiene que resolver sus problemas solo». Pero yo la defendía. «Es mi hijo, Rosa. ¿Qué querés que haga? ¿Que lo deje en la calle?» Hace un año pasó algo que tendría que haberme abierto los ojos del todo. Era el día de mi cumpleaños. Cumplía 60 años. Toda mi vida había soñado con llegar a esa edad y poder descansar un poco, disfrutar de mi jubilación. Me levanté temprano ese día, me hice unos mates,
Me senté en el balcón a mirar la calle. Esperaba que Sebastián viniera a visitarme. Tal vez me trajera una torta, o aunque sea un abrazo. Pasó la mañana. Nada. Pasó el mediodía. Nada. A las 6 de la tarde sonó mi celular. Era Sebastián. Ma, feliz cumple. Perdón que no fui. Estuvimos reocupados con Daniela, pero quería pedirte algo urgente. El hermano de Daniela nos consiguió un trabajito vendiendo ropa, pero necesitamos 2,000 pesos para comprar la mercadería. ¿Nos podés transferir hoy? Es urgente. Mañana perdemos la oportunidad. Me quedé muda. Llamaba el día de mi cumpleaños para pedirme plata. Ni siquiera vino a abrazarme. Sebastián, le dije con voz temblorosa, hoy es mi cumpleaños. Sí, ma, por eso te llamé. Feliz cumple. ¿Entonces nos podés transferir? Colgué. Me puse a llorar. Lloré toda la noche. Pero 2 días después le transferí los 2,000 pesos. Porque soy tonta. Porque soy débil. Porque tengo ese virus que tienen todas las madres que no saben poner límites. Hace 6 meses, las cosas empeoraron todavía más. Sebastián y Daniela perdieron el departamento que alquilaban. No pagaron durante 3 meses y el dueño los echó. Vinieron a mi casa una tarde con 4 bolsos de ropa. Mami, necesitamos quedarnos acá unas semanas hasta que consigamos otro lugar, dijo Sebastián. Unas semanas se convirtieron en 2 meses. Vivir con ellos fue un infierno silencioso. Daniela se adueñó de la cocina. Tiraba mi comida a la basura diciendo que estaba vieja. Invitaba a amigas sin avisarme. Ponía música fuerte hasta la madrugada. Sebastián no decía nada. Se encerraba en mi pieza, que ahora era de ellos, y me dejaba a mí dormir en el sofá de la sala. El sofá. A mis 60 años, después de trabajar 40 años para tener ese departamento, dormía en el sofá de mi propia casa. Una noche me dolía tanto la espalda que no podía dormir. Eran las 2 de la madrugada. Fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Daniela estaba ahí, hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, cortó rápido, pero alcancé a escuchar. No te preocupes, ya casi es nuestro. La vieja no va a durar mucho más. Tiene presión alta, problemas de corazón. En cualquier momento se muere y listo. Me quedé paralizada en el pasillo. ¿Había escuchado bien? ¿Daniela estaba esperando que yo me muriera? No le dije nada. No tuve coraje. Solo volví al sofá y me tapé hasta la cabeza con la manta, temblando. Al mes siguiente, finalmente se fueron. Consiguieron alquilar una pieza con baño compartido en Flores. Yo respiré aliviada, pero la paz me duró poco. Hace 3 meses, Sebastián vino solo a visitarme. Se sentó en la mesa de la cocina, serio. Ma, tenemos que hablar de algo importante. Me senté frente a él con el corazón latiendo rápido. ¿Qué quería ahora? Ma, vos ya estás grande. Tenés 61 años. ¿Pensaste qué va a pasar si te pasa algo? Si te morís de repente, este departamento va a ir a juicio sucesorio, se va a trabar todo, va a ser un quilombo. Lo mejor es que me lo transfieras ahora, en vida. Total, yo soy tu único hijo, va a ser mío igual. Pero si lo hacemos ahora, nos ahorramos problemas legales. Lo miré a los ojos. Esos ojos que yo había mirado miles de veces cuando era bebé, cuando tenía pesadillas de noche, cuando me decía, «Mami, te quiero». Ahora eran los ojos de un extraño. Sebastián, este departamento es lo único que tengo. Es mi seguridad. Si te lo doy, me quedo en la calle. No, ma, ¿qué decís? Nunca te vamos a echar. Pero legalmente sería mío. Es mejor así. No, le dije. Por primera vez en mi vida, le dije que no. No voy a transferirte nada ahora. Cuando me muera, heredás como corresponde. Pero ahora, no. Se enojó. Se fue dando un portazo. No me habló durante 2 semanas, y ahora entiendo todo. Como no conseguían que yo firmara por las buenas, decidieron hacerlo por las malas. Inventaron la muerte de Sebastián para que yo, en estado de shock, firmara sin leer. Me puse de pie del cordón de la calle. Las piernas me temblaban, pero tenía que volver a mi casa. Tenía que pensar. Tenía que decidir qué hacer. Tomé un colectivo. Me senté junto a la ventana. Mis manos todavía temblaban. En el reflejo del vidrio vi mi cara.
arrugada, cansada, vieja. Una mujer de 61 años a la que su propio hijo intentó robarle lo único que tenía. Cuando llegué a mi edificio, eran casi las 8 de la noche. Subí las escaleras despacio, agarrándome del pasamanos. Abrí la puerta de mi departamento. Todo estaba en silencio. Me senté en el sofá, en la oscuridad. Sonó el timbre. Me quedé quieta. Volvió a sonar, insistente. Caminé hasta la puerta. Miré por la mirilla. Era Sebastián. Solo. Abrí. Entró rápido, cerrando la puerta detrás de él. Tenía la cara roja, los ojos brillantes. «Ma, tenemos que hablar, ya». «No tengo nada que hablar con vos», le dije con voz quebrada. «Ma, escúchame. Fue idea de Daniela. Yo no quería. Ella me convenció. Dijo que vos igual nos ibas a dejar todo, que era solo adelantar las cosas. Yo te juro que no quería hacerlo». Mentiroso, cobarde, culpando a su mujer en vez de hacerse cargo. «Andate de mi casa», le dije. «No, ma, por favor, perdóname. Fue un error horrible, pero te juro que te quiero. Sos mi mamá». «Tu mamá», repetí, y algo dentro de mí se endureció. «Tu mamá a la que ibas a dejar en la calle. Tu mamá a la que estabas esperando que se muriera para heredar. Tu mamá que es solo una escritura con patas para vos». «No digas eso, te quiero». «Andate», repetí. «Andate antes de que llame a la policía». Se quedó parado ahí, respirando fuerte. Y entonces dijo algo que terminó de romper lo poco que quedaba de mi corazón. «Está bien, pero acordate de esto, ma. Cuando estés viejita, cuando no puedas ni limpiarte sola, cuando necesites que alguien te cuide, no me vengas a buscar. Porque si no me das lo que me corresponde ahora, después no esperes nada de mí». Y se fue. Cerró la puerta con fuerza. Me quedé parada en medio de la sala, sola, en la oscuridad, con 61 años y el futuro más negro que la noche. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el sofá, con las luces apagadas, mirando el techo. Las palabras de Sebastián resonaban en mi cabeza una y otra vez. Cuando estés viejita, cuando no puedas ni limpiarte sola, cuando necesites que alguien te cuide, no me vengas a buscar. Ese era mi mayor miedo. El miedo de toda persona que envejece sola. Terminar en un geriátrico de esos horribles donde te dejan tirada en una cama, donde nadie te visita, donde morís sola mirando el techo sucio. Yo siempre había pensado que Sebastián estaría ahí para mí cuando llegara ese momento, que me cuidaría como yo lo cuidé a él cuando era chico. Pero ahora sabía la verdad. Mi hijo solo me quería por lo que yo tenía, y cuando ya no tuviera nada que darle, me tiraría como basura. Amaneció. La luz gris del alba entró por la ventana de la sala. Yo seguía ahí, sin haberme movido. Tenía el cuerpo entumecido, la espalda adolorida. Me levanté con dificultad y fui al baño. Mi reflejo en el espejo me asustó. Tenía los ojos hinchados, la cara demacrada, el pelo revuelto. Parecía una mujer de 80 años. Me lavé la cara con agua fría, me peiné. Me cambié de ropa, porque eso es lo que una hace cuando no sabe qué más hacer. Sigue la rutina. Sobrevive. Preparé mate. Me senté en la cocina a tomar como todas las mañanas, pero el mate me supo amargo. Todo me sabía amargo. Mi celular sonó. Era un mensaje de Daniela. «Mami, sé que está enojada, pero tenemos que hablar. Lo que pasó ayer fue un malentendido. Venga a casa esta tarde para que hablemos tranquilos. La espero a las 4. Dirección: Pasaje Los Andes, 847, pieza 12. Un malentendido. Intentar robarme mi departamento fingiendo la muerte de mi hijo era un malentendido». Borré el mensaje. No pensaba ir. Pero a las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Sebastián. «Ma, tenés que venir. Es importante. Daniela está mal. Se quiere separar de mí por lo que pasó. Dice que si vos no venís a hablar con ella, me deja. Ma, por favor, no dejes que mi matrimonio se rompa por esto». Y ahí estaba otra vez, manipulándome, usando mi culpa de madre. No sé por qué acepté. Tal vez porque después de 40 años criándolo sola,
Todavía tenía la esperanza idiota de que algo podía salvarse. Tal vez porque no sabía decir que no. Tal vez porque tenía miedo de terminar mis días completamente sola. A las 4:10 tomé el colectivo hacia Flores. Era un día nublado. Hacía frío. Llegué a la dirección que Daniela había mandado. Era un conventillo viejo, con paredes despintadas y olor a humedad. Pasaje Los Andes era una callecita angosta donde apenas entraba un auto. Toqué el timbre de la pieza 12. Daniela abrió. Estaba maquillada, con el pelo bien peinado, con jeans ajustados y una remera escotada. Sonrió. «Mami, qué bueno que vino. Pase, pase». Entré. La pieza era pequeñísima. Una cama matrimonial, un placard, una mesa con 2 sillas, un calentador eléctrico en el piso, un baño compartido en el pasillo. Ahí vivían ellos, y querían mi departamento. Sebastián estaba sentado en la cama. No me miró a los ojos cuando entré. «Siéntese, mami», dijo Daniela señalando una de las sillas. Me senté. Ella se sentó en la otra. Sebastián se quedó en la cama. «Bueno», comenzó Daniela con tono de maestra de escuela. «Vine a hablar de adultos. Lo que pasó ayer fue un error de estrategia. Reconozco que estuvo mal hacerlo así, tan brusco. Pero la realidad, mami, es que usted ya está grande. Tiene 61 años. No sabemos cuánto tiempo más va a vivir. Puede ser mañana, puede ser en 10 años. El tema es que Sebastián es su único heredero. Ese departamento le corresponde a él». La escuchaba, pero no podía creer lo que oía. Seguía adelante como si nada. «Nosotros vivimos acá, en este lugar horrible, pagando 6,000 pesos por mes por esta porquería. Mientras tanto, usted vive sola en un departamento de 2 ambientes que vale por lo menos $50,000. ¿No le parece injusto?» «Injusto», repetí en voz baja. «Sí, mami, injusto. Usted ya vivió su vida, ya trabajó, ya disfrutó. Ahora nos toca a nosotros. Somos jóvenes, queremos tener hijos. ¿Cómo vamos a traer hijos a este lugar? Necesitamos ese departamento. Y seamos honestos, usted no lo necesita. Puede irse a un lugar para abuelos, de esos con enfermeras, donde la cuiden bien. Nosotros hasta podemos pagar una parte con lo que ahorremos del alquiler». Me quedé muda. Sebastián seguía sin mirarme. Tenía la vista clavada en el piso. «Entonces», continuó Daniela sacando un papel del cajón de la mesa, «trajimos esto. Es un boleto de compraventa simple. Usted firma acá. Nosotros le pagamos 50,000 pesos simbólicos y el departamento pasa a nombre de Sebastián. Todo legal. Y como usted puede seguir viviendo ahí unos meses hasta que consigamos comprador, no se queda en la calle. ¿Ve? Es un acuerdo justo para todos. 50,000 pesos. Por un departamento que valía $50,000. Y encima como si me estuvieran haciendo un favor». «No», dije. «Mami, sea razonable», insistió Daniela. Su tono ya no era dulce, era duro. «Usted no tiene opción. Sebastián es su único hijo. Si no nos da el departamento ahora, nos lo va a dar igual cuando se muera. ¿Para qué esperar? ¿Para qué hacer todo más complicado?» «He dicho que no», repetí, parándome de la silla. «Y si vuelven a intentar algo así, voy a ir a la policía. Lo de ayer fue intento de estafa. Puedo denunciarlos». La cara de Daniela cambió. Se puso roja de furia. «¿Sabe qué, señora? Usted es una egoísta. Una vieja egoísta que no piensa en nadie más que en usted misma. Le chupa un huevo que su hijo viva en esta mugre. Total, usted está cómoda en su departamento». «Daniela», dijo Sebastián por primera vez, con voz débil. «No, Sebastián, basta. Tu mamá es una vieja de mierda que no te quiere ver bien. Se hace la víctima, pero es una manipuladora. Te tiene cortito con eso de, ay, me sacrifiqué tanto por vos. Mentira. Ella te tuvo porque quiso. Nadie la obligó. Y ahora te hace sentir culpable para que no le pidas lo que te corresponde». Me dirigí a la puerta. Tenía que salir de ahí antes de que me diera un infarto. «Váyase nomás», gritó Daniela. «Pero acuérdese de esto. Usted va a terminar sola, completamente sola. Y cuando esté tirada en un hospital pidiendo ayuda, nadie va a estar ahí. Nadie». Salí de esa pieza.
Caminé por el pasillo oscuro del conventillo. Bajé las escaleras temblando. Cuando llegué a la calle, me apoyé contra la pared. No podía respirar bien. El pecho me oprimía. Dolor en el brazo izquierdo. No, no ahora. No podía darme un infarto ahora. No podía darles ese gusto. Respiré hondo varias veces. Despacio. El dolor pasó un poco. Caminé hasta la avenida y me senté en la parada del colectivo. Una señora mayor se sentó a mi lado. ¿Está bien, mijita?, me preguntó. La veo muy pálida. Estoy bien, mentí. Solo cansada. Subí al colectivo. Durante todo el viaje me quedé mirando por la ventana. Buenos Aires pasaba del otro lado del vidrio. Negocios, gente, autos, vida. Pero yo me sentía muerta por dentro. Llegué a mi departamento cuando ya estaba oscureciendo. Eran casi las 7 de la tarde. Entré, cerré la puerta con llave, puse la cadenita de seguridad. Me serví un vaso de agua y me tomé la pastilla para la presión. Me senté en el sofá. Prendí la tele pero no la miraba. Solo necesitaba ruido para no escuchar mis propios pensamientos. Sonó mi celular. Era mi hermana Rosa, de Rosario. Patri, ¿cómo andás? Hace días que no hablamos. Y entonces me quebré. Le conté todo. Lo del hospital falso, el documento, la reunión de hoy, los insultos de Daniela, la cobardía de Sebastián. Lloré como no lloraba desde que era chica. Rosa me escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo: Patricia, escúchame bien. Esa basura de hijo que tenés no te merece. Y vos tenés que tomar una decisión. O dejás que te pisoteen hasta el día que te mueras, o haces algo, ya. ¿Qué voy a hacer, Rosa? Es mi hijo, lo único que tengo. No, Patricia. Lo único que tenés es tu dignidad, y la estás perdiendo. Reacciona antes de que sea tarde. Colgamos. Me quedé con el celular en la mano pensando. Rosa tenía razón. Yo había pasado 61 años siendo buena, siendo obediente. Primero con mis padres, después con Roberto, después sacrificándome por Sebastián. Siempre cediendo, siempre dando, siempre poniendo a otros primero. ¿Y qué había ganado? Nada, solo humillación. Algo cambió dentro de mí esa noche. Algo se endureció, como cuando el cemento se seca y ya no se puede moldear más. Me levanté del sofá, fui a mi pieza. Del placard saqué una caja de zapatos vieja que guardaba en el estante más alto. Adentro estaban todos mis papeles importantes, mi DNI, mi libreta de matrimonio, aunque Roberto me hubiera abandonado, la partida de nacimiento de Sebastián y la escritura del departamento. Saqué la escritura, la miré. Ahí estaba mi nombre, Patricia Domínguez. Propietaria. Pensé en los 30 años que me costó comprar este lugar, los pisos que limpié, las rodillas que me dolían, las espaldas que cargué, todo para tener esto. Y mi hijo quería arrebatármelo. No, hasta aquí. Busqué en mi cartera la tarjeta que me había dado hacía años la doctora Méndez, una abogada que me ayudó con unos papeles de la jubilación. La encontré arrugada en el fondo. Miré la hora. Eran las 8:40 de la noche. Demasiado tarde para llamar. Esperé hasta la mañana siguiente. A las 9 en punto de la mañana marqué el número de la abogada. Atendió al tercer ring. Estudio Jurídico Méndez. Buenos días. Habla Patricia Domínguez. No sé si se acuerda de mí. Usted me ayudó hace años con unos trámites de... Sí, señora Patricia, claro que me acuerdo. ¿En qué puedo ayudarla? Tomé aire. Necesito hacer un testamento, urgente. Hubo una pausa. Por supuesto. ¿Puede venir al estudio mañana a las 10? Ahí estaré. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de determinación. Después llamé al banco. Pedí hablar con el gerente. Expliqué que necesitaba abrir una caja de ahorro nueva con clave que solo yo supiera, que nadie más tuviera acceso, que si algo me pasaba, el dinero fuera a donde yo indicara por escrito. Señora, podemos hacer eso, pero necesita venir personalmente con su DNI, me dijo. Voy esta tarde. A las 3 de la tarde estaba en el banco. Abrí la cuenta nueva. Transferí toda mi jubilación ahí. Toda. Y cambié la clave de mi cuenta anterior, por las dudas Sebastián la supiera.
Cuando salí del banco, el sol de otoño me pegó en la cara. Hacía fresco, pero me sentía caliente por dentro, como si un fuego pequeño se hubiera encendido en mi pecho. De regreso a casa, paré en una librería. Compré un cuaderno y una lapicera. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina con un té, empecé a escribir. Escribí todo. Los nombres de las personas que podían testificar sobre mi hijo y Daniela. La historia del hospital falso. Las fechas de las veces que les presté plata que nunca devolvieron. Los insultos, las amenazas, todo. Escribí durante 3 horas. Cuando terminé, tenía 12 páginas llenas de letra apretada. Guardé el cuaderno en un lugar donde Sebastián nunca miraría, dentro de la caja de tampones en el baño. Aunque ya no los uso hace años, nadie revisa ahí. Los siguientes días los pasé planeando, silenciosa, tranquila. No lloré más, ya no tenía lágrimas, solo tenía claridad. Busqué en internet, leí sobre sucesiones, sobre testamentos, sobre donaciones en vida, sobre fundaciones y asilos de ancianos. Leí durante horas. Sebastián no llamó. Daniela tampoco. Como si esperaran que yo me diera por vencida y fuera arrastrándome a entregarles las llaves. Pero yo ya no era la misma Patricia de hace una semana. Esa Patricia había muerto en aquel hospital falso. La que quedó era otra. Una que había aprendido que a veces, para sobrevivir, hay que dejar de ser buena. Una semana después del incidente del hospital falso, a las 9 de la mañana, toqué el timbre del estudio de la doctora Méndez. Ella me recibió con café y galletitas. «Cuénteme, señora Patricia, ¿qué necesita?» Y entonces le conté todo, absolutamente todo. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, me miró con tristeza y rabia mezcladas. «Señora, lo que su hijo y su nuera intentaron hacer es un delito. Podría denunciarlos». «No quiero denunciarlos», dije. «Quiero algo mejor. Quiero que nunca puedan tocar este departamento, ni ahora ni cuando yo muera». Ella asintió lentamente. «Entiendo. Tenemos opciones. Podemos hacer un testamento excluyéndolo. Podemos hacer una donación en vida a una institución. Podemos vender y que usted use el dinero para su vejez. ¿Qué prefiere?» Respiré hondo. «Quiero donarlo a algún lugar que cuide ancianos, con una sola condición, que yo pueda vivir acá hasta que muera o hasta que necesite irme a un geriátrico. Y cuando eso pase, que esta institución me reciba sin cobrarme nada». La doctora Méndez sonrió. «Conozco el lugar perfecto, la Fundación Atardecer. Tienen una residencia hermosa en San Isidro. Cuidan muy bien a los abuelos y aceptan este tipo de acuerdos». «Perfecto», dije. «Hagámoslo». Esa tarde misma firmé los papeles preliminares. En 2 semanas estaría todo listo. El departamento ya no sería mío, sería de la fundación. Yo tendría derecho de usufructo vitalicio, pero ya no podría venderlo ni transferirlo. Y cuando muriera o me fuera, ellos me recibirían en su residencia sin costo. Salí del estudio de la abogada sintiéndome liviana por primera vez en meses. Sebastián no sabía nada, Daniela no sabía nada, pero pronto se iban a enterar. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que actué como si nada hubiera pasado, como si siguiera siendo la misma Patricia débil y manipulable de siempre. Pero por dentro, cada día que pasaba, cada papel que firmaba en el estudio de la doctora Méndez, sentía que recuperaba pedazos de mí misma que había perdido hace años. El martes 15 de mayo fue el día que firmé los papeles definitivos. Eran las 10 de la mañana. La doctora Méndez, yo y el representante legal de la Fundación Atardecer, un señor de unos 50 años llamado Carlos Aguirre, nos sentamos alrededor de una mesa de madera oscura. «Señora Patricia», dijo el señor Aguirre con voz amable, «quiero que entienda bien lo que está por hacer. Una vez que firme estos documentos, el departamento de la calle Rivadavia 2847, tercero B, pasará a ser propiedad de la Fundación Atardecer. Usted conservará el derecho de vivir allí hasta el momento que decida, o hasta que requiera cuidados especiales. En ese momento, tendrá garantizado un lugar en nuestra residencia de San Isidro, sin costo alguno, de por vida».
¿Está de acuerdo? Completamente de acuerdo, respondí. Mi voz sonó firme. Ni un temblor. Perfecto. Entonces necesito que firme aquí, aquí y aquí. Tomé la lapicera. Esta vez sí sabía exactamente qué estaba firmando. Esta vez nadie me engañaba. Esta vez yo tenía el control. Firmé Patricia Domínguez, con la misma letra de siempre, pero con un peso diferente en la mano. Listo, dijo la doctora Méndez sonriendo. El trámite quedará registrado en el registro de la propiedad dentro de 72 horas. A partir de ese momento será irreversible. 72 horas. 3 días. 3 días para que el departamento que mi hijo quería robarme dejara de ser mío para siempre. Me sentí liberada. Salí del estudio con una copia de los papeles en mi cartera. El sol brillaba fuerte ese día. Hacía fresco pero agradable. Caminé hasta la plaza que estaba a 2 cuadras y me senté en un banco. Saqué mi celular. Era hora de dar el segundo paso. Llamé a Sebastián. Atendió al quinto ring. ¿Ma? Sebastián, necesito que vengas a casa esta tarde. Tengo algo importante que decirte. Hubo una pausa. ¿Qué cosa? Prefiero decírtelo en persona. ¿Podés venir a las 6? No sé, ma. Estoy con unos trámites. Sebastián, dije con voz seria, es sobre el departamento. Creo que tenés razón. Necesitamos hablar de la herencia. Silencio. Podía escucharlo respirar del otro lado. Ah, sí. Dale. Voy a las 6. ¿Va a estar Daniela también? Si querés, tráela. Dale, vamos juntos entonces. Colgamos. Sonreí. Pobrecito. Pensaba que finalmente había ganado, que su mamá tonta se había rendido. Volví a mi departamento. Pasé el resto del día limpiando, ordenando. Preparé café. Puse galletitas en un plato. Quería que todo estuviera perfecto para lo que venía. A las 6:05 sonó el timbre. Abrí. Ahí estaban los dos. Sebastián con una sonrisa grande, casi aliviado. Daniela con los brazos cruzados, desconfiada. «Hola, ma», dijo Sebastián dándome un beso en la mejilla. «Qué bien que llamaste. Ya era hora de que habláramos como familia». Entraron, se sentaron en el sofá, juntos. Yo me senté en la silla frente a ellos. Había ensayado este momento en mi cabeza 1000 veces durante los últimos días. «Bueno», empecé, sirviéndoles café. «Los llamé porque estuve pensando mucho en lo que me dijeron, sobre el departamento, sobre la herencia. Y tienen razón. Yo ya estoy grande, no sé cuánto tiempo me queda, y sería tonto que este lugar se quedara trabado en juicios cuando yo falte». Los ojos de Daniela brillaron. Sebastián se inclinó hacia adelante. «Sí, ma, exactamente. Nosotros no lo decimos con maldad. Es solo ser prácticos». «Lo entiendo», dije tomando un sorbo de mi café. «Por eso tomé una decisión. Fui a ver a una abogada». «Perfecto», dijo Daniela. «Hiciste bien». «¿Y qué te dijo? ¿Cuánto sale hacer la transferencia?» «No hice transferencia», dije con calma. «Hice una donación». Silencio. «¿Cómo?», preguntó Sebastián. La sonrisa se le borró de la cara. «Doné el departamento a una fundación que cuida a ancianos. Se llama Fundación Atardecer. Los papeles ya están firmados. En 3 días queda registrado en el registro de la propiedad». Daniela se puso de pie de un salto. «¿Qué hiciste qué?». «Lo que escuchaste. El departamento ya no es mío. Es de la fundación. Yo puedo vivir acá hasta que me muera o hasta que necesite irme a un geriátrico. Y cuando eso pase, ellos me reciben sin cobrarme nada. Tengo un lugar asegurado para mi vejez». La cara de Sebastián se puso blanca como el papel. «No, no podés haber hecho eso. Ese departamento es mío. Soy tu hijo, tu único hijo». «Era mi departamento», lo corregí. «Ahora es de personas que realmente cuidan a los viejos, no de personas que fingen su muerte para robarles». «Esto es una locura», gritó Daniela. «No puede ser legal. Vos estás senil. Seguro esa abogada te engañó. Vamos a impugnar eso». «Pueden intentar», dije tranquila. «Pero no van a poder. Tengo 61 años. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Y la donación fue voluntaria. Tengo testigos.
Tengo papeles firmados por escribano público. No hay nada que hacer. Sebastián se agarró la cabeza con las manos. No, no, no. ¿Ma qué hiciste? Ese departamento valía $50,000. ¿Sabes la cantidad de plata que tiraste? Éramos tu familia. Nosotros teníamos derecho a eso. Ustedes, dije con voz dura, no tienen derecho a nada. Yo trabajé 40 años para comprar este lugar. Yo lo pagué con mi sangre y mi sudor. No ustedes. Y después de lo que me hicieron en ese hospital falso, ¿realmente pensaron que les iba a dejar algo? Daniela señaló con el dedo acusador. Usted es una vieja hija de puta, una egoísta de mierda. Le arruinó la vida a su propio hijo. Salgan de mi casa, dije poniéndome de pie. Ahora. No nos vamos, gritó Daniela. Este departamento es nuestro. Se lo vamos a sacar a esa fundación de mierda, aunque sea lo último que hagamos. Si no se van, dije sacando mi celular, llamo a la policía, y esta vez sí los denuncio por el intento de estafa del hospital. Sebastián me miró con odio puro. Nunca lo había visto mirarme así. Sos una basura de madre, una basura. Te odiamos. ¿Sabes eso? Siempre te odiamos. Siempre me diste vergüenza. Mi mamá la mucama. Mi mamá que olía a lavandina. Mi mamá pobre y ridícula. Esas palabras me dolieron más que todo lo demás. Pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para él. Váyanse, repetí. Se fueron. Daniela dio un portazo que hizo temblar las paredes. Los escuché gritar en las escaleras. Escuché a Daniela decir: «Vamos a conseguir un abogado. Vamos a quitarle ese departamento». «No se va a salir con la suya». Me senté de nuevo en la silla. Las manos me temblaban. El corazón me latía rápido. Pero había terminado. Había dado el golpe. Ya no había vuelta atrás. Los siguientes días fueron un torbellino. El jueves a la tarde, cuando estaba mirando televisión, sonó el timbre. Abrí. Era un hombre con traje que me entregó un sobre. «Notificación legal», dijo. Abrí el sobre. Era una carta documento de un abogado. Sebastián y Daniela me demandaban por incapacidad mental y pedían anular la donación del departamento. Decían que yo estaba senil, que me habían manipulado, que no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Llamé a la doctora Méndez. «No se preocupe, señora Patricia», me dijo. «Era de esperarse. Mañana mismo presentamos nuestra respuesta. Tenemos todos los certificados médicos que muestran que usted está perfectamente lúcida. Van a perder». El viernes recibí otra visita. Era Daniela, sola. Tocó el timbre a las 10 de la mañana. Cuando abrí, tenía los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. «Mami», dijo con voz suave. «¿Podemos hablar? Sin gritos, solo nosotras dos». Dudé, pero finalmente la dejé pasar. Nos sentamos en la cocina. «Mami, sé que la cagamos», empezó. «Sé que lo del hospital estuvo muy mal, pero por favor no nos haga esto. Sebastián está destruido. No duerme, no come. Está desesperado. Necesitamos ese departamento. Tenemos deudas. El dueño de la pieza nos va a echar. No tenemos a dónde ir». «Trabajen», dije. «Como trabajé yo durante 40 años. Pero es diferente. Ahora todo es más difícil. Los alquileres están carísimos. Los sueldos no alcanzan para nada». «Para mí también era difícil», respondí. «Y lo hice sola, sin ayuda. Ustedes son dos, y son jóvenes». Daniela cambió de táctica. Se puso a llorar. «Mami, estoy embarazada». Me quedé helada. «¿Qué?» «Estoy embarazada. De 3 meses. Va a ser varón. Se va a llamar Matías. Su nieto. Mami. ¿Va a dejar que su nieto nazca en esa posilga donde vivimos? ¿No le importa su propia sangre?» La miré a los ojos. Buscaba señales de que mentía, pero sus ojos estaban sinceros. Tal vez era verdad, o tal vez era otra mentira más. Ya no sabía. Ya no me importaba. «Si estás embarazada», dije, «que Sebastián trabaje más, que consigan otro lugar, que hagan lo que tienen que hacer. Pero el departamento ya no es negociable, ya no es mío». Se paró bruscamente. «Está bien, que sepa que ese nene nunca la va a conocer, nunca. Y cuando esté vieja y podrida en ese geriátrico, sola,
Acuérdese que rechazó a su propia familia. Se fue dando otro portazo. Me quedé sentada en la cocina, embarazada, un nieto. Pensé en eso durante horas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era yo la mala en esta historia? Pero entonces recordé la cara de Sebastián cuando entró vivo a esa sala del hospital. Recordé los documentos falsos. Recordé los insultos. Recordé los años de manipulación. No, yo no era la mala. Yo solo había dejado de ser tonta. El lunes siguiente, 3 semanas después de la firma de los papeles, recibí una llamada de la doctora Méndez. Señora Patricia, tengo buenas noticias. La donación ya está registrada. Es oficial. El departamento es legalmente propiedad de la Fundación Atardecer. Su hijo y su nuera perdieron la demanda de incapacidad. El juez dijo que no había pruebas de que usted estuviera mentalmente incapacitada. Respiré hondo. Gracias, doctora. Muchas gracias por todo. Un placer, señora. Usted hizo lo correcto. Esa tarde me llegó un mensaje de Sebastián. Espero que seas feliz. Nos arruinaste la vida. Nunca te vamos a perdonar. No vuelvas a buscarnos jamás. No respondí. Solo borré el mensaje. Pasó un mes. Junio. El invierno empezaba a sentirse en Buenos Aires. Yo seguía viviendo en mi departamento, pero ahora tranquila, sabiendo que nadie me lo podía quitar, sabiendo que cuando llegara el momento tenía un lugar a donde ir. Una tarde de sábado estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz conocida. Me di vuelta. Era Daniela. Estaba con una panza ya visible, de unos 5 meses. Estaba discutiendo con el verdulero. «Le dije que no tengo más plata. Llévese las papas de vuelta», gritaba. El verdulero negaba con la cabeza. «Señora, ya las pesé. Son 250 pesos. O paga o devuelve las papas». Daniela buscaba en su cartera con desesperación. Sacó monedas. Contó. No le alcanzaba. Me acerqué. Saqué 300 pesos de mi billetera. Se los di al verdulero. «Tome, por las papas de ella». Daniela me miró sorprendida. «Yo no necesito su lástima». «No es lástima», dije. «Es para tu bebé. El bebé no tiene culpa de nada». Se quedó callada. Agarró la bolsa de papas. «Gracias», murmuró. Nos quedamos ahí, paradas frente al puesto de verduras, sin saber qué decir. «¿Cómo está Sebastián?», pregunté. «Mal», respondió ella. Perdió el trabajo del supermercado. Ahora reparte folletos en la calle. Ganamos 800 pesos por semana entre los dos. Nos echaron de la pieza. Estamos viviendo en lo de la hermana de él en La Ferrere. Dormimos en el piso de la cocina. No dije nada. Parte de mí sentía pena. Pero la otra parte, la parte que se había endurecido, pensó, es lo que se merecen. El bebé nace en diciembre, continuó Daniela mirando su panza. No tenemos nada, ni cuna, ni ropa, nada. La miré. Ella también me miró. En sus ojos había algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo real de no poder cuidar a su hijo. «Daniela», dije, «yo te puedo ayudar con algo de ropa de bebé y pañales, pero solo eso. El departamento ya no es mío y no puedo hacer nada con eso. Y lo que hicieron estuvo mal, muy mal». Ella asintió. «Lo sé». Bajó la mirada. «Fue idea mía. Yo convencí a Sebastián. Él no quería, pero yo quería tanto salir de ese lugar horrible donde vivíamos. Pensé que usted entendería, que igual algún día iba a ser nuestro». «Pero no era su decisión», dije. «Era mi vida, mi casa, mi seguridad». «Lo sé», repitió. Por primera vez sonó sincera. «Lo siento, de verdad lo siento». No sé si le creí, pero había algo en su voz, en su panza abultada, en sus ojos cansados, que me ablandó un poquito. «Pasá por mi casa el jueves a las 3», dije. «Te voy a dar unas cajas con ropa de cuando Sebastián era bebé, y podemos hablar». Ella asintió. «Gracias, mami». Se fue. Yo terminé de comprar mis cosas y volví a casa. El jueves a las 3 en punto sonó el timbre. Era Daniela. Sola. La hice pasar. Le di 3 cajas con ropa de bebé que había guardado durante años. Ella las revisó con los ojos llorosos. «Mire», me dijo, «sé que no merezco nada de usted. Sé que la traté horrible. Pero Sebastián está destruido. Él realmente la quiere, mami».
Solo que es débil, y yo lo manipulé. Él quiere hablar con usted. ¿Podría...? No, la interrumpí. Todavía no. Necesito tiempo, tal vez algún día, pero no ahora. Ella entendió. Agarró las cajas. Antes de irse, se dio vuelta. Por cierto, el bebé se va a llamar Ángel, como su abuelo paterno, el papá de Sebastián que nunca conoció. Mi corazón se apretó. Roberto, el padre de Sebastián. También se llamaba Ángel Roberto. Hace años que no escuchaba ese nombre. Daniela se fue, y yo me quedé pensando que tal vez, solo tal vez, algún día podría haber algún tipo de reconciliación. Pero con límites, siempre con límites, porque la Patricia débil que dejaba que la pisotearan había muerto, y la que quedó sabía poner límites, sabía decir que no, sabía protegerse. Y eso, a mis 61 años, era un triunfo. Pasaron 6 meses. Diciembre llegó a Buenos Aires con su calor pesado y sus calles decoradas con luces de Navidad. Yo seguía viviendo en mi departamento, pero algo había cambiado. No era solo que el departamento ya no fuera legalmente mío, era que yo misma había cambiado. Empecé a hacer cosas que nunca me había permitido hacer. Cosas pequeñas, tontas tal vez, pero que para mí eran revolucionarias. Me compré ropa nueva, no de segunda mano, no regalada por las señoras para las que trabajaba limpiando, nueva de verdad. Fui a una tienda del barrio y me probé pantalones, blusas, un saco lindo de color bordo. La vendedora, una chica joven, me decía, «Le queda hermoso, señora, se ve 10 años más joven». Y yo me miraba en el espejo y casi no me reconocía. Esa mujer del espejo no parecía una esclava, parecía una persona. Gasté 5,000 pesos en ropa, 5,000 pesos que antes hubiera guardado por las dudas o le hubiera dado a Sebastián. Pero esta vez los gasté en mí. Y no me sentí culpable. También empecé a salir más. Conocí a un grupo de señoras del barrio que se juntaban todos los martes y jueves en la parroquia San Cayetano a tomar mate y tejer. Al principio me daba vergüenza ir. Pensaba que no iba a encajar, que iban a pensar que era una amargada. Pero una tarde me animé. La que coordinaba el grupo se llamaba Marta, una señora de 68 años con el pelo blanco cortito y una sonrisa enorme. «Bienvenida», me dijo cuando entré. «¿Cómo te llamas?» «Patricia». «Bueno, Patricia, sentate acá al lado mío. ¿Tomás mate?» Y así empezó. Todos los martes y jueves a las 4 de la tarde iba a la parroquia. Tomábamos mate, tejíamos bufandas y gorros para donar a los hospitales públicos. Y hablábamos. De todo. De nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros maridos que se habían muerto o nos habían dejado, nuestros achaques, nuestras alegrías. Y descubrí algo increíble. No estaba sola. Había otras mujeres como yo. Mujeres que habían trabajado toda su vida, que habían criado hijos solas, que habían sido usadas y descartadas por sus propias familias. Marta misma me contó su historia un día. Su hija y su yerno la habían echado de su casa después de que ella les ayudara durante años con los nietos. Me usaron como niñera gratis por 5 años, me dijo. Y cuando los nenes empezaron la escuela y ya no me necesitaban, me dijeron que me fuera porque necesitaban mi pieza para hacer un escritorio. Así nomás. 30 días de aviso. Otra del grupo, Chela, había vendido su casa para pagarle la fianza a su hijo que estaba preso por robo. Pensé que cuando saliera me iba a cuidar, que íbamos a vivir juntos, contó. Pero cuando salió, agarró el resto de la plata que me quedaba y desapareció. Hace 2 años que no sé nada de él. Todas teníamos historias parecidas. Historias de dar demasiado y recibir muy poco. Y sin embargo, ahí estábamos. Sobreviviendo, tejiendo, tomando mate, riéndonos. Por primera vez en años me sentí parte de algo. Una tarde de diciembre, cuando estaba volviendo de la parroquia, me crucé con la vecina del segundo piso, la señora Gladys. Era una mujer de unos 70 años que siempre había sido amable conmigo, pero con la que nunca había hablado mucho. «Patricia», me dijo, «disculpa que me meta, pero escuché lo que pasó con tu hijo. Las paredes son finitas acá. Escuché los gritos aquella vez». Me puse roja de vergüenza.
Ay, Gladys, qué papelón. No, no, dijo tomándome del brazo. Al contrario, quiero decirte que hiciste bien, muy bien. Yo también tuve un hijo así. Vivió conmigo hasta los 40 años sin trabajar, viviendo de mi jubilación. Un día me cansé y lo eché. Fue lo mejor que hice en mi vida. Ahora vivo tranquila, sola, pero tranquila. Me quedé mirándola. ¿Y él? Tuvo que aprender a valerse por sí mismo. Ahora tiene un trabajito de sereno nocturno. Vive en una pensión. Nos vemos una vez al mes para tomar café. Con límites. Siempre con límites. Esa palabra otra vez. Límites. La palabra que me había salvado. Mientras tanto, las noticias que me llegaban sobre Sebastián y Daniela no eran buenas. Me enteré por una prima lejana que los vio en la calle que Sebastián trabajaba repartiendo volantes publicitarios en las esquinas del centro. 12 horas paradas bajo el sol, ofreciendo papelitos que la gente tiraba a la basura. Ganaba 1,200 pesos por semana. Daniela, embarazada de 8 meses, no podía trabajar. Vivían en la casa de una tía de Sebastián en La Ferrere, en el conurbano profundo. Dormían en un colchón en el piso de la cocina. Parte de mí sentía pena, pero otra parte, la parte que todavía recordaba sus palabras en el hospital falso, pensaba: esto es lo que pasa cuando uno construye su vida sobre engaños. Una tarde de mediados de diciembre, cuando el calor era insoportable y yo estaba tomando limonada con hielo en la cocina, sonó mi celular. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Señora Patricia Domínguez? Sí, soy yo. Habla la doctora Romero del Hospital Santo Jani. Su nuera Daniela Pereira tuvo un parto prematuro esta tarde. Está ella y el bebé en terapia intensiva. Su hijo Sebastián nos dio su número. Dice que necesitan que venga. El corazón se me detuvo. ¿Están bien? Estables por ahora. Pero el bebé nació de 34 semanas. Está en incubadora. Necesitamos que venga a firmar unos papeles porque el padre no tiene obra social y hay que conseguir pañales especiales y medicación. Voy para allá. Agarré mi cartera, me puse las zapatillas y salí corriendo. Tomé un taxi. No podía esperar el colectivo. El trayecto hasta el Hospital Santo Jani, en Liniers, se me hizo eterno. Cuando llegué, pregunté por terapia intensiva neonatal. Una enfermera me llevó hasta una sala con ventanas de vidrio. Adentro había incubadoras, y en una de ellas, conectado a cables y tubos, estaba mi nieto. Era tan chiquito, tan frágil, tan perfecto. Las lágrimas me cayeron sin que pudiera evitarlo. «Señora, por acá», dijo otra enfermera llevándome a una sala de espera. Ahí estaba Sebastián, sentado en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, se paró. Nos quedamos mirando por unos segundos que parecieron horas. «Ma», dijo con voz quebrada, y se puso a llorar. «Ma, perdóname, perdóname por todo. Tenías razón. Fui un hijo de mierda. Te traté horrible. Te quise robar. Fui un desagradecido. Pero por favor, ayúdame ahora. El nene necesita medicación que cuesta 15,000 pesos. Yo no tengo nada. Nada, ma. Por favor». Se arrodilló frente a mí, mi hijo de 36 años, arrodillado en el piso de un hospital, llorando. Algo dentro de mí se rompió. No el enojo seguía ahí. Pero también estaba esa cosa de madre que nunca se va del todo. Esa cosa que te hace seguir amando aunque te hayan lastimado. «Levántate», le dije. «No te arrodilles». Se levantó. Tenía la cara destruida. Había bajado de peso. Tenía ojeras profundas. Ya no era el Sebastián soberbio que me pedía el departamento. Era un hombre roto. «¿Cuánto necesitas para la medicación?», pregunté. 15,000 pesos. Saqué mi billetera. Tenía 8,000 pesos que había cobrado de mi jubilación. «Toma esto. Mañana te consigo el resto». Agarró la plata con manos temblorosas. «Gracias, ma. Gracias. Te lo voy a devolver. Te juro que te lo voy a devolver». «No me importa la plata», dije. «Me importa ese bebé. ¿Cómo está Daniela?» «Bien, cansada, asustada, pero bien. Está en recuperación en el segundo piso. Voy a verla».
Subí al segundo piso. Pregunté por Daniela Pereira. Una enfermera me llevó a una habitación con 4 camas. Daniela estaba en la del fondo, junto a la ventana. Estaba pálida, con el pelo pegado a la frente de transpiración. Cuando me vio, se puso a llorar. «Mami, gracias por venir. Gracias». Me senté en la silla al lado de su cama. «¿Cómo te sentís?» «Me duele todo, pero estoy bien. Lo importante es el bebé. ¿Lo viste?» «Sí. Es hermoso. Se llama Ángel. Ángel Matías, como le había dicho». Nos quedamos en silencio un rato. «Mami», dijo Daniela finalmente, «sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que la cagué. Sé que fui horrible con usted. Pero le juro que cambié. Estos meses fueron un infierno. Vivir en esa casa, sin plata, pasando hambre, teniendo que pedirle a la gente. Me di cuenta de lo que usted vivió durante años, lo que sacrificó, y entendí que lo que hicimos fue asqueroso». La miré. Sus ojos estaban sinceros, por primera vez realmente sinceros. «Daniela, lo que hicieron fue imperdonable», dije. «Pero entiendo que estaban desesperados. Y entiendo que sos joven y cometiste errores. Todos cometemos errores. ¿Algún día me va a perdonar? No lo sé», dije honestamente. «Tal vez. Pero va a llevar tiempo, mucho tiempo». Ella asintió. «Entiendo». Me quedé con ella 1 hora más. Después volví a terapia intensiva neonatal. Sebastián seguía ahí, mirando a su hijo a través del vidrio. Me paré a su lado. Los dos miramos al bebé en silencio. «Ma», dijo Sebastián sin mirarme, «te fallé. Soy un fracaso como hijo». «Sí», dije sin endulzar nada, «me fallaste y me lastimaste mucho». «Lo sé. Pero tenés una oportunidad ahora», continué. «Una oportunidad de ser mejor padre de lo que fuiste hijo, de no cometerle a él los mismos errores que me cometiste a mí». Me miró. «¿Crees que puedo?» «No lo sé, pero espero que sí. Por él». Nos quedamos ahí hasta que la enfermera nos dijo que teníamos que irnos porque era hora de descanso. Salí del hospital cuando ya era de noche. El aire caliente de diciembre me pegó en la cara. Caminé hasta la parada del colectivo. Al día siguiente fui al banco y retiré los 7,000 pesos que faltaban para la medicación del bebé. Se los llevé a Sebastián al hospital. Él lloró otra vez. «Gracias, ma. No sé cómo pagártelo». «Cuida a ese nene», le dije. «Esa es la forma de pagarme». El bebé estuvo en el hospital 3 semanas. Yo iba a visitarlo cada 2 días. Le llevaba ropa que compraba en el mercado. Le llevaba pañales. Le llevaba comida para Sebastián y Daniela. Pero no les di plata en efectivo. Solo cosas concretas para el bebé. Porque había aprendido. Finalmente, en enero, dieron el alta. El bebé ya pesaba 2,8 kilos. Estaba estable. Podía irse a casa. El día que salieron del hospital fui a buscarlos. Los 4 tomamos un taxi hasta la casa de la tía en La Ferreré. Era un barrio humilde, con calles de tierra y casas de chapa. La casa de la tía era chiquita, con 3 piezas y un baño compartido. Sebastián y Daniela vivían en la cocina. Cuando entramos, vi el colchón en el piso, las bolsas con ropa apiladas en un rincón, una mamadera secándose en el único estante. Esa era la realidad en la que iban a criar a mi nieto. «Sebastián», dije, «esto no puede ser. Un bebé no puede vivir en el piso de una cocina». «No tenemos otra opción, ma. No conseguimos alquilar nada. Nos piden 2 meses de depósito más 1 mes adelantado. Son 30,000 pesos. No los tenemos». Me quedé pensando. El departamento ya no era mío. No podía ofrecerles vivir ahí, pero tampoco podía dejar que mi nieto creciera en esas condiciones. «Voy a hablar con la fundación», dije. «A ver si hay alguna posibilidad de que alquilen el departamento por un tiempo. Ustedes me pagan a mí un alquiler accesible, y yo se lo paso a la fundación. No sé si van a aceptar, pero voy a intentar». Los ojos de Sebastián se llenaron de esperanza. «¿En serio, ma?» «En serio, pero con condiciones. Primera, el alquiler se paga sí o sí, todos los meses, sin excusas. Segunda, yo sigo viviendo ahí. El departamento tiene 2 habitaciones, una para mí, una para ustedes. Y tercero, respeto.
Si hay falta de respeto, se van. ¿Entendido? Entendido, dijeron los dos al mismo tiempo. Llamé a la doctora Méndez. Le expliqué la situación. Ella habló con la fundación. Una semana después me dieron la respuesta. Sí, podían hacerlo. Un alquiler de 8,000 pesos por mes, de los cuales 6,000 iban para la fundación y 2,000 quedaban para mí como ingreso extra. Y yo podía seguir viviendo ahí. En febrero, Sebastián, Daniela y el bebé se mudaron a mi departamento. Bueno, al que había sido mi departamento. A la habitación que había sido de Sebastián cuando era chico. Puse reglas claras desde el primer día. Horarios para la cocina. Horarios para el baño. Respeto por el espacio de cada uno. Y sobre todo, el alquiler se pagaba el día 5 de cada mes, sin falta. Los primeros meses fueron difíciles, pero funcionó. Sebastián consiguió trabajo de noche como repositor en un supermercado mayorista. Ganaba mejor. Daniela cuidaba al bebé de día y a la noche yo me quedaba con él para que ella pudiera dormir un poco. Y así, de a poco, se fue reconstruyendo algo. No era la relación de antes. Nunca volvería a ser la mamá ingenua que daba todo sin pensar. Pero era algo nuevo, algo con límites, algo con respeto. Una noche de marzo, cuando el otoño empezaba a refrescar Buenos Aires otra vez, estábamos los 4 cenando en la mesa de la cocina. Había hecho guiso de lentejas. El bebé dormía en su Moisés al lado nuestro. Sebastián me miró y dijo: «Ma, gracias, por todo, por darnos esta oportunidad. No la merecemos». «No», dije, «no la merecen, pero la tienen igual, porque así soy yo, pero no la desperdicien». «No lo haremos», prometió Daniela. Después de cenar, Sebastián lavó los platos sin que nadie se lo pidiera. Daniela barrió la cocina, y yo me fui a mi pieza, cerré la puerta y me senté en mi cama. Mi cama, mi pieza, mi espacio. Miré alrededor. Las paredes que había pintado yo misma hace años. Las fotos viejas en la mesita de luz. Mi ropa doblada en el placard. Mi vida. Nadie me la había quitado. Nadie me la iba a quitar. Y eso, después de todo lo que había pasado, era lo que importaba. Porque el poder ya no estaba en sus manos. Estaba en las mías. Y esta vez no lo iba a soltar. Han pasado 2 años desde aquella tarde horrible en el Hospital Falso. 2 años que cambiaron todo. Es un sábado de abril de 2027. Tengo 63 años. El otoño ha llegado otra vez a Buenos Aires con ese aire fresco que me gusta. Son las 7 de la mañana y estoy sentada en el balcón de mi departamento tomando mate, mirando la calle despertar. Desde acá puedo ver a don Jorge abriendo su kiosco de la esquina, a la señora que vende flores poniendo sus rosas en la vereda, a los chicos del barrio yendo al colegio. La vida sigue, siempre sigue. Escucho ruido adentro. Es Daniela preparando la mamadera de Ángel. Ya tiene 1 año y 4 meses. Camina, balbucea, está aprendiendo palabras nuevas todos los días. Esta mañana me dijo abú por primera vez, y yo me derretí como manteca al sol. Sebastián salió hace 1 hora. Trabaja de repositor en el supermercado de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Cuando vuelve, almuerza, duerme una siesta y a la noche le dedica tiempo al nene. Los fines de semana busca trabajos extras. El mes pasado pintó la casa de un vecino y ganó 5,000 pesos para comprarle zapatillas nuevas a Ángel. Algo cambió en él. No es el mismo Sebastián de antes. Sigue siendo mi hijo, con sus defectos, con sus días de mal humor. Pero ya no me mira como si yo fuera un obstáculo. Ahora me mira con respeto. Y cuando me ve cansada me dice: «Ma, sentate, yo lavo los platos». ¿Me devolvió la plata de las medicaciones del hospital? No. ¿Me devolvió todo lo que le presté durante años? No. Pero me paga el alquiler todos los meses sin falta. Y eso ya es mucho más de lo que hacía antes. Daniela también cambió. Ya no es esa chica arrogante que miraba mi casa como si fuera premio de lotería. Ahora trabaja limpiando casas 2 veces por semana. Termina haciendo lo mismo que yo hice toda mi vida. Y cuando vuelve con las manos rojas de la lavandina, me dice: «Mami, no sé cómo hizo usted esto durante 40 años».
Se hace porque hay que hacerlo, le digo, porque hay que comer, porque hay familia que depende de vos. Y ella asiente. Ahora entiende. La puerta del balcón se abre. Es Daniela con Ángel en brazos. El nene tiene el pijama puesto todavía, el pelo revuelto, los ojos hinchados de sueño. Buenos días, mami. ¿Hay mate? Claro. Sentate. Se sienta a mi lado. Le paso el mate. Ángel se estira hacia mí. Abuela, upa. Lo levanto y lo pongo en mi falda. Huele a talco y a leche. Le doy besitos en el cuello y él se ríe con esa risa de campanita que tienen los chicos chiquitos. Mami, dice Daniela mirando la calle, le tengo que contar algo. Mi corazón se aprieta. ¿Ahora qué? Sebastián y yo estuvimos hablando y queremos quedarnos acá, no por siempre, obvio. Algún día vamos a conseguir un lugar propio. Pero mientras tanto, si a usted no le molesta, queremos seguir acá, pagando el alquiler como corresponde, pero viviendo como familia. La miro. ¿Familia? Sí, familia. Los 4, con respeto, con límites, porque Ángel la necesita y nosotros también. Siento algo raro en el pecho. No es dolor, es algo cálido. Está bien, digo, pero las reglas siguen igual. Respeto, alquiler al día y mi espacio. Sus reglas, mami, siempre. Seguimos tomando mate en silencio, mirando la calle. Ángel se duerme otra vez en mis brazos, y pienso en todo lo que pasó. En esa tarde del hospital falso que casi me destruye. En esas noches que lloré sola. En esa decisión de donar el departamento que me salvó la vida. Porque si no hubiera donado el departamento, hoy estaría muerta en vida, viviendo en el piso de la cocina de alguna casa ajena, o abandonada en un geriátrico horrible. Pero dije basta, y eso lo cambió todo. La tarde de ese mismo sábado, cuando Ángel duerme su siesta y Daniela salió a comprar pan, aprovecho para ordenar mi pieza. Abro el placard y encuentro una caja vieja en el estante de arriba. La bajo. Adentro hay fotos. Fotos de Sebastián bebé. Sebastián a los 5 años con su pelota de fútbol. Sebastián a los 10 en su primera comunión. Sebastián a los 15 tratando de dejarse bigote. Me siento en la cama con la caja en la falda. Ese nene de las fotos es el mismo hombre que trató de robarme el departamento fingiendo su propia muerte. ¿Cómo llegamos de esto a aquello? Pienso en todos los errores que cometí como madre. Darle todo sin enseñarle a valorar. No ponerle límites cuando era chico. Sacrificarme hasta anularme. Hacerlo sentir que todo le correspondía sin esfuerzo. Pero también pienso en sus errores como adulto, las decisiones que tomó, dejarse manipular, elegir el camino fácil del engaño en lugar del trabajo. Y entiendo que no fue solo mi culpa, ni solo su culpa. Fue una cadena de decisiones malas de ambos lados. Pero lo importante es que ahora esa cadena se rompió. Estamos construyendo algo nuevo, algo con cimientos más sólidos. Esa noche cenamos los 4 juntos. Hice milanesas con puré. Sebastián llega del trabajo cansado, pero se sienta a la mesa con nosotros. Daniela pone los platos. Yo sirvo la comida. Ángel come con las manos, ensuciándose toda la cara. Rico, dice el nene. Abuela cocina rico. Sebastián me mira y sonríe. Es verdad, nadie cocina como la abuela. Después de cenar, mientras Daniela baña a Ángel, Sebastián se queda conmigo en la cocina. Yo lavo los platos. Él seca. Ma, dice de repente, nunca te pedí perdón de verdad. Te lo pedí un montón de veces, pero siempre apurado. Pero quiero decírtelo ahora, tranquilo. Perdóname. Por todo. Por haber sido un hijo egoísta. Por haberte querido robar. Por no haber valorado todo lo que hiciste por mí. Dejo el plato en la bacha. Me doy vuelta. Lo miro a los ojos. Te perdono, digo. Pero no olvido. Nunca voy a olvidar. Y nunca voy a volver a ser la madre que era antes. Esa madre murió. La que quedó pone límites. Y los va a seguir poniendo. Lo sé, dice él. Y está bien. Yo necesitaba esos límites. Si no, nunca iba a crecer. Terminamos de lavar los platos en silencio. Pero es un silencio cómodo. Un silencio de 2 personas que se lastimaron, pero están tratando de sanar. Pasa un mes más.
Es mayo, mi cumpleaños número 64. Cuando salgo de mi pieza, encuentro la mesa de la cocina decorada con un mantel viejo y flores baratas del mercado. Hay 3 platos con tostadas, dulce de leche y una vela encendida. Sebastián, Daniela y Ángel están parados al lado de la mesa. ¡Sorpresa!, gritan. «¡Feliz cumpleaños, ma!», dice Sebastián. «No es mucho, pero quisimos hacerte algo lindo». Me siento en la silla. Me tiemblan las piernas. ¿Es tan simple? Pero significa tanto. Cantamos el feliz cumpleaños. Soplo la vela. Pido un deseo. Que este equilibrio que encontramos dure. Que los límites se mantengan. Que el respeto nunca se pierda. Ángel me regala un dibujo que hizo en el jardín. Un círculo verde que según él es mi cara. Lo pego en la heladera con un imán y pienso, esto es suficiente. Esto es más que suficiente. Esa tarde voy a la parroquia San Cayetano. Mis amigas del grupo de tejido me cantan el feliz cumpleaños. Marta me regala una bufanda que tejió ella misma. Les cuento cómo estoy. ¿Cómo están las cosas con Sebastián y Daniela? Patricia, me dice Chela, vos nos das esperanza a todas, porque nos mostrás que se puede poner límites sin dejar de ser madre, que se puede perdonar sin olvidar. Sus palabras me llegan al corazón. De vuelta a casa, mientras camino por las calles del barrio, pienso en todas las personas mayores que están pasando por lo mismo que yo pasé. Abuelos que dan todo y reciben nada. Padres que se sacrifican y son despreciados. Y quiero decirles algo, a todos ustedes que me están escuchando ahora mismo. Está bien decir que no. Está bien poner límites. Está bien cuidarse a uno mismo. Yo pasé 60 años de mi vida siendo buena, siendo obediente, dando todo, y casi termino en la calle, robada por mi propio hijo. Pero aprendí. Aprendí que el amor de madre no significa dejarse pisotear, que criar hijos no significa anularse como persona, que ser viejo no significa perder el derecho a la dignidad. Ustedes trabajaron toda su vida, se sacrificaron, merecen respeto, merecen amor, merecen vivir sus últimos años en paz. Y si sus hijos, sus nietos, sus familiares no se los dan, entonces está bien alejarse, está bien poner distancia, está bien elegirse a uno mismo, porque al final lo único que va a importar es haber vivido con dignidad, haber mantenido la cabeza en alto, haber dicho hasta aquí cuando había que decirlo. Yo estoy viviendo ahora con mi hijo y mi nieto bajo el mismo techo, pero no porque me dejé manipular, sino porque puse reglas claras, porque me hice respetar, porque el poder ahora está en mis manos, y eso hace toda la diferencia. Si ustedes están pasando por algo parecido, quiero que sepan que no están solos. Somos miles, millones, y todos merecemos mejor. Cuéntenme su historia acá abajo en los comentarios. ¿Qué situación están viviendo con sus hijos? ¿Qué límites necesitan poner pero no se animan? Compartan. Porque cuando uno comparte su historia, ayuda a otros a sentirse menos solos. Si este relato los tocó, compartan este video con alguien que lo necesite, con esa amiga que está siendo usada por su familia, con ese vecino que se deja pisotear por sus hijos. Porque entre nosotros, los que ya tenemos años vividos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que recordarnos unos a otros que merecemos respeto. Hoy, 2 años después de aquel día horrible en el hospital falso, estoy sentada en mi balcón tomando mate. Mi nieto juega con sus autitos en el piso. Mi hijo está trabajando para mantener a su familia. Mi nuera está aprendiendo lo que es el sacrificio. Y yo estoy en paz. No es la vida perfecta. Hay días difíciles. Hay discusiones. Pero hay límites. Hay respeto. Y sobre todo, hay dignidad. Esa dignidad que casi pierdo. Esa dignidad que recuperé cuando dije basta. El sol está bajando. El cielo de Buenos Aires se pone anaranjado. Las luces de la calle empiezan a encenderse. Desde adentro escucho la risa de Ángel. Entro del balcón. Me siento en el sofá. Ángel viene corriendo y se tira en mis brazos. «Abuela, contame un cuento». «¿Qué cuento querés?» «El de la abuela valiente». Sonrío.
Había una vez una abuela que trabajó toda su vida para tener una casita, y un día gente mala quiso quitársela. Pero la abuela era fuerte, y la abuela dijo, no. Y esa palabrita, no, cambió todo. Ángel me mira con ojos grandes. ¿Y después? Y después la abuela vivió feliz, porque aprendió que lo más importante no es lo que uno tiene, es lo que uno no permite que le quiten. Y lo que la abuela no permitió que le quitaran fue su dignidad. El nene no entiende la palabra dignidad, pero algún día va a entender. Algún día, cuando sea grande, le voy a contar la historia real. Daniela aparece en la puerta. Ángel, a bañarse. El nene protesta pero se levanta. Antes de irse me da un beso baboso en la mejilla. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi amor. Se va. Me quedo sola en el sofá. Prendo la tele pero no la miro. Solo pienso. Pienso en la Patricia de hace 2 años. Esa Patricia asustada que firmaba papeles sin leer porque su hijo había muerto. Esa Patricia que daba todo sin recibir nada. Esa Patricia murió ese día en el hospital. La que quedó es otra. Una que sabe su valor. Una que no tiene miedo de estar sola porque sola es mejor que mal acompañada. Una que da amor, pero con límites. Y si yo pude cambiar a los 61 años, cualquiera puede. Nunca es tarde para empezar a respetarse. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar el control de la propia vida. A veces duele. A veces significa perder gente que amamos. A veces significa quedarse solos por un tiempo. Pero del otro lado está la paz. Y créanme, la paz no tiene precio. Sebastián llega del trabajo. Entra por la puerta cansado, sucio, con olor a transpiración, pero sonríe cuando me ve. Hola, ma, ¿cómo estuvo tu día? Bien, digo. ¿Y el tuyo? Pesado, pero bien. Ya cobro el viernes, y este mes te pago el alquiler adelantado, el del mes que viene también. Asiento. Perfecto. Se va a bañar. Escucho el agua correr. Escucho a Ángel reírse en el baño. Escucho la vida sucediendo alrededor mío. Y estoy agradecida. Agradecida por esta segunda oportunidad. Agradecida por haber tenido el coraje de decir que no cuando había que decirlo. Porque a veces, decir que no es la forma más grande de decir que sí. Que sí a uno mismo. Que sí a la propia vida. Que sí al respeto y la dignidad que todos merecemos. Y con eso, cierro este capítulo de mi vida, sabiendo que hay otros capítulos por venir, sabiendo que no todos serán fáciles, pero sabiendo también que ahora tengo las herramientas para enfrentarlos, porque ahora sé mi valor, y nadie nunca más me lo va a quitar.